Hola amigos, estamos en Navacerrada, al norte de Madrid, para hacer una triple comparativa de SUV pequeños que creemos que os va a encantar. Os va a encantar. El primero de nuestros rivales es el nuevo Renault Captur, un vehículo muy continuista con su generación anterior, pero que se ha vuelto en esta última algo más versátil y mucho más familiar. Así es, David. Hoy vamos a probar la versión TCE de 155 caballos y cambio automático. El siguiente de nuestros rivales sería el Peugeot 2008, un vehículo mucho más rupturista con su generación anterior, pero que también ha crecido en dimensiones y se ha vuelto más versátil y también más familiar. Efectivamente, hoy con nosotros tenemos la versión PureTech de 155 caballos y cambio automático. Y el último de nuestros rivales sería el novísimo y recién llegado al mercado Ford Puma, quizá el más compacto de los tres y quizá el que tiene un carácter un poquito más deportivo. Algo que vamos a comprobar cuando descubramos la versión 1.0 EcoBoost microhíbrido de 155 caballos y cambio manual. Uno de los aspectos clave de esta comparativa va a ser ese carácter de urbano capaz de viajar, urbano familiar que tienen los tres vehículos. No sé cómo lo ves. Efectivamente, David, lo que pasa es que a mí me gusta mucho conducir y me gusta exprimir los coches por la carretera y saber cómo se comportan. Ajá. Así que, ¿qué te parece si pasamos a la acción? Por mí, encantado. ¿Empezamos? ¡Empezamos! El Renault Captur es el vehículo más conservador de los tres. Sus líneas exteriores son muy similares a la generación anterior y solo en la parte trasera logramos diferenciar claramente unas ópticas con más personalidad. Lo que sí ha hecho el Captur ha sido crecer, hasta convertirse en un familiar muy amplio, como veremos más tarde. El Peugeot 2008 es un coche mucho más rompedor y hace gala de una imagen original de fuerte personalidad. También se ha hecho un coche mucho más grande y más amplio que su antecesor, rozando las medidas de los coches más pequeños de la categoría siguiente. El Ford Puma representa el estreno de Ford en esta categoría y cuenta con unos rasgos muy dinámicos, sobre todo por los faros delanteros elevados y la caída del techo, que le da un carácter deportivo y muy diferenciado del Fiesta del que deriva. Su tamaño exterior es muy similar al de sus dos rivales, con apenas 2 centímetros menos de largo que el Renault Captur. Vamos a analizar el apartado tecnológico y en concreto vamos a empezar por el Renault Captur. Como podéis ver, el cuadro de instrumentos del Renault Captur es digital, tiene un velocímetro completamente digital y un cuentarevoluciones también digital. Además nos da la posibilidad de personalizar la información que queremos ver en la pantalla. Con este botón podemos ir seleccionando qué queremos ver en los extremos. La parte central siempre va a permanecer fija. El Renault Captur ha decidido romper un poquito la tendencia imperante que hay en el segmento de pantallas horizontales y ha puesto una vertical, que desde mi punto de vista es más fácil de leer porque estamos más acostumbrados a leer en un formato vertical. En cuanto a la distribución de aplicaciones, utilidades, como veis es bastante intuitiva, se ve bastante bien y la pantalla responde con rapidez, como podéis comprobar en la parte de navegación. En cuanto a aplicaciones, sugerencias, información del coche, pues bueno, está un poco al día, compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, la posibilidad de ajustar todo lo que queramos del coche. Y justo debajo nos encontramos con los mandos. Renault ha extraído algunos fuera, ha extraído los más básicos, que desde mi punto de vista es algo que está bastante bien, porque no te distrae de la carretera. Tú simplemente, de forma intuitiva, subes, bajas la intensidad, pones el aire, quitas el aire o lo que necesites en ese momento. Como habréis podido deducir por el e-cockpit, estamos dentro del Peugeot 2008. El cuadro de instrumentos es 3D, no sé si la cámara podrá captar esa superposición de elementos. Lo cierto es que ofrece muchas más opciones de personalización que el Renault Captur. Os lo vamos a mostrar. Como podéis ver, se maneja desde el volante y podéis elegir qué es lo que queréis ver. La conducción, si a lo mejor lo que queréis ver es la navegación, si a lo mejor en este momento lo que os apetece es personalizarlo con vuestra propia configuración. Y además las transiciones son bonitas, son rápidas y son vistosas. La pantalla del Peugeot 2008 es un poquito peor que la del Renault Captur. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar volvemos a la configuración horizontal, que al ojo humano le cuesta un poquito más leer. Y en segundo lugar, por un tema que causa bastante debate: los botones físicos, los táctiles y los ajustes de la pantalla. Os vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis.
Si queremos encender o apagar el aire acondicionado, tenemos que dar a este botón físico. Si queremos ajustarlo un poco más, tenemos que dar al táctil. Y si ya queremos rematar esta configuración, tenemos que venir a la pantalla y decidir por dónde queremos que salga la intensidad. Un proceso que quizás cuando estamos al volante pues nos puede distraer bastante. Por todo lo demás, tiene conectividad total con Android Auto, con Apple CarPlay y pues diversas funciones, como por ejemplo el GPS, que sí que es verdad que es un poquito más lento que el del Renault Captur. El cuadro de instrumentos del Ford Puma está un poquito por debajo del de sus rivales. ¿Por qué? Bueno, pues porque le falta algo de resolución. El tono imperante es el tono azul, que es el color de Ford. ¿Se puede personalizar? Bueno, en parte sí y en parte no. Podemos elegir qué cosas podemos ver en la pantalla y qué información queremos que nos muestre, pero poco más. Por último, la información se nos muestra de una manera muy clara y muy intuitiva, con la pantalla dividida en dos partes. La pantalla del Ford Puma se queda un poquito por detrás de la de sus rivales. ¿Por qué? Bueno, pues porque en cuanto a resolución le falta un plus y en aspecto es algo antigua. Sin embargo, es algo que compensa perfectamente con la fluidez que tiene, que es muy buena, y con el acceso a las diferentes aplicaciones, que es muy directo y es muy claro y es muy intuitivo. Además, la pantalla, como podéis comprobar, tiene algunos mandos físicos integrados, que son los correspondientes al sistema de audio y multimedia, algo que es un punto a su favor. Por último, otro de los puntos a favor que tiene el Ford Puma es que otro de los ajustes básicos, que es la climatización, está fuera de la pantalla. Con lo cual, cuando vayamos conduciendo, simplemente sabemos que tenemos que bajar la mano para ajustar la intensidad, ajustar la temperatura o lo que necesitemos en ese momento. En resumen, nos quedamos con la pantalla del Renault Captur. ¿Por qué? Porque tiene un diseño vertical, que es más fácil de leer, y la información nos la transmite de forma muy clara, muy nítida, y porque tecnológicamente es mejor. Por detrás hay un empate entre el Puma y el 2008. Es verdad que el Puma es más fluido, pero es un poco más antiguo en cuanto a diseño, mientras que el 2008 tiene un diseño más actual, pero es verdad que es un poquito más lento a la hora de funcionar. Es hora de poner a prueba el nivel de acabados y de construcción de los interiores de los tres coches, y vamos a empezar por el Renault Captur. El volante del Renault Captur, como podéis ver, está recubierto en piel, tiene un tacto bastante agradable y además una parte mullida para colocar los 2 pulgares. Como veis, también es un volante multifunción con una serie de botones que están bastante bien rematados y con unas inserciones en plástico que simulan un metal que, bueno, pues le dan un aire bastante diferente. Pasamos al salpicadero del Captur. Como veis, en la parte superior hay plásticos blandos. En la parte media combinan los plásticos blandos con inserciones de plásticos que simulan el acero, y en la parte inferior ya sí que encontramos unos plásticos más duros. En cuanto a los ajustes, pues como podéis ver, las inserciones están bastante bien hechas, son correctas, y si forzamos un poquito no encontramos ningún sonido que sea excesivamente raro, más allá del estrés al que le estamos sometiendo al material. La consola central del Captur, como podéis ver, está dividida en dos partes, una flotante y otra que la encontramos aquí debajo con un pequeño hueco. En los laterales y aquí en el frontal, bueno, pues son plásticos mullidos para poder apoyar la rodilla cómodamente. Hay algo que sí que nos ha rechinado un poquito en el Captur, y es que, como podéis comprobar, si forzamos un poquito la consola, suena. Es inevitable, es el diseño. Y bueno, ahora mismo evidentemente no suena, pero con el paso de los años esto sí que se puede convertir en un problema algo constante. Vamos con las puertas del Captur. Como podéis comprobar, hay algunas inserciones en plástico que emulan el metal, igual que ocurría en el volante. Aunque la cámara no lo capte, en esta línea hay una iluminación interior. Y en cuanto a los materiales, ¿qué os podemos decir? Pues que en la parte de arriba son algo blanditos, en la parte intermedia ya son un poquito más mullidos, más cómodos. Es donde nos encontramos con los mandos, que están dispuestos en una forma horizontal, y acabamos con la parte de abajo, que como podéis comprobar son plásticos más duros pero bien rematados porque no tienen ningún borde afilado. Como veis, estamos dentro del Peugeot 2008 y el volante es bastante diferente al del Captur. ¿Por qué? Bueno, el diseño es más pequeño, está achatado por arriba y por abajo, y en esta ocasión Peugeot también ha optado por la piel, pero ha añadido piel perforada y piel lisa, además de unos pespuntes en contraste que dan un aire bastante deportivo. Empieza a asomar un poquito de inserciones en negro piano. ¿Y por qué este diseño? Pues muy sencillo, porque de esta manera podemos ver por encima del volante y no entre medias el cuadro de instrumentos. Vamos con el salpicadero.
se aprecia perfectamente que el diseño es un poquito más futurista y menos clásico que el del Captur. En la parte superior tenemos plásticos que son blanditos. De nuevo nos encontramos con las costuras en contraste. En la parte intermedia vemos una imitación de fibra de carbono que evidentemente no es fibra de carbono. Algún elemento cromado, algo de negro piano y en la parte de abajo ya es donde nos encontramos unos plásticos pues más duros. En cuanto a ajustes y ensamblajes y construcción, bueno, pues podemos comprobar que está todo bastante bien ensamblado y que tiene una construcción bastante robusta. Vamos con la consola central. Como podéis comprobar, es una consola central que no se mueve, tampoco hace ningún ruido, es más robusta que la del Captur, pero a cambio nos encontramos con el negro piano, un material que se ensucia prácticamente con mirarlo y que además se raya bastante. Vamos con las puertas del 2008. En la parte superior nos encontramos una doble combinación. Por un lado plásticos blanditos y por otro esa fibra de carbono que está separada de la parte intermedia por el negro piano. En la parte intermedia nos volvemos a encontrar con las costuras en contrastes, con materiales bastante más mullidos que los de la parte superior y con los mandos dispuestos en posición horizontal y algo más escondidos que en el Captur. Por último, en la parte de abajo vuelven a aparecer los plásticos duros, pero bien rematados, porque al pasar por aquí la mano, pues no nos cortamos. Por último, nos hemos vuelto a meter dentro del Ford Puma. Como podéis comprobar, en proporción, el volante es bastante grande. Ford, igual que ocurre con sus rivales, ha optado por recubrirlo de piel lisa, piel perforada y añadir unos pespuntes en contraste, en este caso en color rojo. En cuanto a robustez, la verdad es que parece que está muy bien construido y, igual que ocurre en los otros casos, nos encontramos con un volante multifunción con una serie de botones que están bastante bien ensamblados y divididos en dos partes con este pequeño cromado. Vamos con el salpicadero, que para mi gusto tiene un diseño un poquito anodino. En la parte superior nos encontramos plásticos blanditos, pero lo cierto es que son los menos mullidos de los tres coches que hemos estado comparando. En la parte intermedia, como vemos, vuelve a aparecer esta fibra de carbono con una nota de color en los aireadores. Y por último, en la parte de abajo nos encontramos unos plásticos duros que la verdad es que parece que son de una calidad de un segmento inferior. En el caso de la consola nos volvemos a encontrar con un diseño sencillo que, igual que ocurre en el Peugeot 2008, no tiene unos laterales mullidos para que tanto el conductor como su acompañante apoyen las rodillas cómodamente. En cuanto a su construcción y ensamblaje, pues lo cierto es que es bastante robusta, no tiene ningún movimiento raro y tampoco hace ningún ruido extraño. Por último, vamos con las puertas. Como veis, en la parte superior nos encontramos de nuevo los mismos plásticos duros que en la parte inferior del salpicadero. Unos plásticos que, como decíamos antes, pues da la sensación que pertenecen a un segmento inferior. Lo que sí que ha hecho Ford en este caso es partir la puerta, digamos, en dos mitades, y en esta parte encontramos una tela que imita la piel, un poquito más mullida y con unos pespuntes de color. En la parte intermedia nos encontramos con el asidero, que lo cierto es que tiene un tamaño bastante justo, y con los mandos, que sí que es verdad que tienen una posición bastante más cómoda que la de sus rivales, que los tienen completamente horizontales. En la parte de abajo nos volvemos a encontrar pues los plásticos duros que imperan en toda la puerta. Llega la hora de examinar los asientos traseros de nuestros rivales y os advierto que tengo dos niños que han pasado por todas las categorías de sistemas de retención, así que soy un auténtico catedrático. Empezamos por la apertura de la puerta. Es una apertura amplia con un marco muy grande y un acceso muy fácil. Si me meto dentro, dispongo de mucho espacio. El asiento está regulado para mi estatura y yo mido 1,74 m. Fijaos qué espacio tan grande tengo para las rodillas, igual que para la cabeza. Me sobran 4 dedos holgados, incluso casi, 4 dedos, me sobran hasta el techo. Dispongo de un pequeño bolsillo y los asientos están forrados en un plástico duro y lavable, totalmente compatible con los pies de los más pequeños. Y vamos con la plaza central, la plaza crítica en casi cualquier coche. Es una plaza cómoda, todavía me queda mucho espacio hasta la cabeza, es una plaza mullida y el respaldo me impulsa un poquito hacia adelante respecto a mis vecinos de los lados, lo cual haría que mi hombro no coincidiese con el hombro de los que vayan a mi lado.
Respecto a los pies, nos encontramos un túnel central prácticamente inexistente, muy plano, muy estrecho, que me permite juntar bastante los pies y apoyarme en los raíles de los asientos delanteros, lo cual dejaría bastante espacio para los pies de mis vecinos. Por último, tenemos doble airador orientable, doble toma USB para recargar las tablets de los niños y una tercera toma auxiliar de 12 voltios. Un equipamiento fabuloso para viajar con los más pequeños en el asiento trasero sin que se agote jamás la energía de sus indispensables tablets. Y por último, os enseño un truco que tiene este coche que no tienen los otros dos. El asiento, la banqueta trasera, es deslizante y si la llevo hasta delante de todo, con el asiento, insisto, para mi posición, todavía me quedaría una plaza utilizable. Es verdad que rozo con las rodillas, pero la única plaza que se anula con el asiento delante de todo es la plaza central. Nos queda un 4 plazas justito, pero usable con este asiento delante de todo. Vamos con el asiento trasero del Peugeot 2008. El ángulo de apertura de la puerta es suficientemente amplio y el marco es algo más estrecho y algo más bajo, pero también es bastante bueno con respecto al Renault Captur. Si me meto dentro, me encuentro con una plaza trasera realmente amplia. Fijaos la distancia que tengo al asiento delantero, de nuevo colocado para mi propia estatura, y también tengo una buena distancia al techo, aunque en la parte izquierda se me viene un pelín encima de la cabeza. Y vamos ahora con la plaza central, la plaza crítica. Aquí nos encontramos con un mullido muy blando, un respaldo muy parecido al de los laterales y en este caso los hombros sí nos tocarían con las personas que fueran a nuestro lado, porque no estoy en un plano diferente como el Renault Captur, estoy en el mismo plano. Así que este coche sería bastante estrecho para viajar 3 adultos. El túnel central en este caso es más alto que el de Renault Captur y resultaría difícil viajar con los pies aquí arriba. Tengo que abrirlos bastante y ocupar el espacio de mis vecinos de los laterales. Por último, en amenidades tenemos ausencia de ventilación trasera, pero al menos Peugeot sí nos ha dejado 2 valiosísimas tomas USB para las tablets de los niños. Y vamos ya con el tercero en discordia, el Ford Puma. La apertura de la puerta tiene un ángulo muy similar al de sus rivales, pero el marco es mucho más pequeño para meter y sacar niños. Si me meto dentro, me encuentro con un asiento delantero más próximo a mis rodillas que el de sus 2 rivales. Por supuesto, el asiento está colocado igual que los otros 2. En este caso es el coche más pequeño. También tengo algunas dificultades para colocar mi cabeza. Yo mido solamente 1,74 m y prácticamente rozo esta preciosa caída de techo, que desde fuera se ve muy deportiva, pero desde dentro nos limita mucho la altura al techo. Y me llama la atención otro detalle negativo en la parte trasera del Puma. Mientras que sus 2 rivales mantienen la calidad de acabados en la puerta trasera muy similar o idéntica a la puerta delantera, el Puma lo reduce todo a plásticos duros y tan solo nos deja un pequeño reducto, un poquitín mullido, para apoyar el codo. Esta puerta se ve más barata que la de sus 2 rivales. Y pasando ya a la plaza central, nos encontramos con un coche relativamente estrecho. La plaza central es más dura y está más adelante que las 2 laterales, es claramente más incómoda, tiene como una especie de cojín más elevado. Posiblemente el hombro no me tocaría con los vecinos y en este caso el techo me llega a molestar, me llega a tocar y realmente si echo la cabeza un poquito para atrás, golpeo literalmente la lámpara trasera. Respecto al túnel central, es algo alto pero bastante estrecho. Me permite apoyar los pies en los rieles de los asientos laterales y dejaría bastante espacio para los pies de mis vecinos. Por último, amenidades. En este caso Ford nos ha dejado totalmente huérfanos. No tenemos ningún tipo de airador, no tenemos ningún tipo de conexión y en su lugar hay un triste y sencillo bolsillo rígido. En conclusión y en resumen, yo diría que claramente el Ford Puma está en el tercer lugar en todos los sentidos, en habitabilidad, en accesibilidad, en amenidades en las plazas traseras. Y entre los otros 2, yo me quedaría con el Renault Captur
a muy poca distancia del Peugeot 2008. El 2008 gana porque tiene más espacio para las piernas, pero el Captur me parece un poco más ancho, un poco más amplio y un poco más aprovechable en general, sobre todo si queremos usar las 3 plazas. Y además tiene aireadores, cosa que los otros dos no pueden decir. Vamos ya con el apartado de maleteros, otro ingrediente esencial al comprarse un coche familiar. Empezamos como siempre por el Renault Captur. Tiene una boca de carga muy ancha, muy amplia y una altura de carga bastante buena. Quizá un pelín alta, pero bastante buena. La bandeja queda enrasada y aquí tendríamos la mínima capacidad de maletero. Pero su estado natural sería quitar la bandeja, bajarla al piso de abajo y en este caso nos llevaría a unos fabulosos 422 litros de maletero. Un maletero muy bueno, aunque no es ni mucho menos el mayor de los 3 contendientes. De hecho, es el más pequeño. Pero este maletero tiene truco. Si quitamos la bandeja, nos vamos a encontrar con un asiento trasero deslizante que ya lo habíamos visto antes, que se puede operar desde aquí atrás con este tirador y que nos lleva el asiento hasta los 536 litros de maletero real. Y entonces sí, sería el maletero más grande de la comparativa y de la categoría. Es verdad que se anula la plaza central, pero nos quedan 4 plazas operativas. Por último, si echo el asiento hacia atrás, puedo abatir los asientos en proporciones 60-40, me quedaría un gran escalón que se puede minimizar poniendo otra vez la bandeja en su posición original. Fijaos cómo los asientos quedan muy horizontales y el plano de carga bastante continuo. El maletero del Captur es muy versátil, se puede combinar de distintas formas la altura de la bandeja, la distancia del asiento y el abatimiento. Por lo tanto, es un maletero que me parece fabuloso. Vamos ya con el maletero del Peugeot 2008. Es un maletero con una boca de carga muy ancha, el plano de carga quizás más bajo, o diría claramente más bajo de los 3, y enrasado con la bandeja inferior. Esta bandeja inferior tiene aquí un pequeño truco para quedarse levantada y poder cargar cosas en este espacio que queda aquí. Este truco, que se mantiene aquí fija con estos separadores, no lo tiene el Renault Captur. Y si la bajamos hacia abajo, obtendríamos todo el espacio de carga. Bueno, si se deja bajar, que ahí está, obtendríamos todo el espacio de carga disponible. En este caso, 434 litros, que es un maletero ligeramente 12 litros superior al del Renault Captur. Pero eso sí, aquí no podemos mover los asientos longitudinalmente. Si vamos a desmontar la bandeja trasera y la dejamos por aquí, nos encontramos con que el abatimiento de los asientos es el típico 60-40 en 2 proporciones asimétricas. Nos queda el típico escalón, igual que en el Renault Captur, que para enrasarlo tendríamos que volver a poner la bandeja en su sitio. Quedaría un plano de carga bastante bueno y los asientos bastante horizontales. La calidad de la bandeja es tan sólida como la del propio Renault Captur. Da la sensación de que soportaría cualquier peso, tanto una como la otra. Por lo tanto, una nota muy alta en el maletero del Peugeot 2008, aunque tiene esa penalización de que los asientos traseros no son deslizantes. Y llegamos ya al tercer maletero, al del Ford Puma. En este caso tenemos una boca de carga bastante más estrecha que sus 2 rivales y un plano de carga más alto que además hace escalón hacia la bandeja. Es un pequeñito escalón, pero es un escalón. Este maletero es, sobre el papel, el más grande de la comparativa con 468 litros. Pero fijaos, en su estado natural es claramente el más pequeño. ¿Por qué tiene 468 litros? Porque esta bandeja se puede levantar y aquí nos encontramos un enorme hueco de unos 80 litros cuadrado en el que podría caber perfectamente 1 o 2 maletas de cabina, probablemente una encima de la otra. Esto a su vez tiene un fondo de goma y tiene ahí un desagüe. Ese tapón es el tapón de un desagüe, aunque por más que lo hemos intentado, he sido incapaz de levantar el asa y abrirlo. De hecho, os confieso que no sé
cómo funciona. Está como encajado ahí y no hay manera de sacarlo. En todo caso, este fondo sería lavable con agua y sería desaguable. Además, la bandeja se puede poner no solo en la posición superior, que sería la posición inicial, sino que también se puede bajar a una posición inferior. Con lo cual quedaría un maletero bastante aprovechable, quizá algo mayor que el de un Ford Fiesta, pero quedaría lejos de sus dos rivales si no sumamos los 80 litros que hay enterrados ahí debajo. Y además esto tiene otro problema. Si cargamos el maletero aquí, el acceso a lo que hay allí debajo exige vaciarlo para mover la bandeja y poder coger y sacar cosas. Ese hueco, por lo tanto, es un volumen útil, pero no es tan útil como un maletero grande de por sí en un solo volumen. Si os fijáis, el Puma también tiene el truco de mantener la bandeja levantada, y si la bajamos a su posición normal, podemos ver cómo los asientos son abatibles 60-40. En este caso no quedan simétricos, quedan algo más inclinados que en sus rivales. Y la bandeja necesariamente, esta bandeja necesariamente, tiene que estar en la posición superior, porque si la intentamos meter en la posición inferior, no cabe y nos queda un plano inclinado. Y es más, si dejamos la bandeja en su posición inferior y abatimos los asientos, se pinzan con los asientos y queda un plano inclinado en la otra dirección. Es decir, esta bandeja en la posición inferior con los asientos abatidos es que no entra en el coche. Por lo tanto, y por todo lo visto hasta ahora, creo que es justo vencedor. Dios mío, me voy a caer hacia atrás aquí en el plano inclinado del Puma. Creo que es justo vencedor el Renault Captur, que con sus asientos traseros deslizantes y la versatilidad infinita de su maletero machaca a sus rivales. En segunda posición quedaría el Peugeot 2008, con un amplísimo maletero muy usable, de buena calidad, con una buena bandeja, pero sin ese plus de los asientos deslizantes. Y un claro último lugar quedarían los teóricamente superiores 468 litros del Ford Puma, pero que no son tan utilizables y no están tan bien resueltos ni son tan accesibles como los maleteros de sus dos contendientes. Los tres motores comparten la misma potencia, 155 caballos de gasolina, pero son sustancialmente distintos. El motor del Captur es el más grande y el único con 4 cilindros, mientras que el Puma es el único que cuenta con microhibridación. El Captur y el Puma ofrecen el mayor par máximo, el Renault por cilindrada y el Ford por la asistencia de su pequeño motor eléctrico. En el apartado de consumos hay un claro ganador, el Ford, que aventaja en medio litro a sus dos rivales, de nuevo gracias a la asistencia eléctrica. Sus prestaciones son bastante parejas, aunque la punta de velocidad se la lleva otra vez el Ford Puma, por razones aerodinámicas, y la máxima aceleración la consigue el Renault Captur. Vistos los datos, vamos por fin a conducirlos. Ya estamos al volante del Renault Captur y os voy a contar qué tal va dinámicamente. Este es un coche familiar y es un coche configurado con un carácter tirando a tranquilo. Está bastante bien aislado, está bastante bien filtrado y es un coche muy silencioso. Si empezamos a pisarle un poquito fuerte en esta carretera de curvas que tenemos ante nosotros, vemos que el cambio responde rápidamente, vemos que el motor empuja con bastantes ganas y mueve con mucha agilidad el coche. En cuanto al tacto de dirección, me atrevería a decir, su talón de Aquiles. Carece de un tacto de dirección. Es una dirección completamente anestesiada, que no nos informa en absoluto de nada de lo que está pasando entre las ruedas y el asfalto. Es una decisión de mutear la dirección que ha tomado Renault, quizá para hacer el coche más confortable, pero es lo contrario de un coche deportivo.
Si atacamos curvas con decisión, lo que sí que noto es que el chasis apoya muy bien, inclina muy poquito, y la trayectoria que sigue el coche es muy fiel a la que marco yo con el volante. Ahora estoy yendo bastante fuerte y solamente echo en falta esa información de la dirección que lo haría un coche con un comportamiento bastante redondo. En todo caso, entre el aislamiento y el tacto de dirección tan mudo, me atrevería a decir que este es un coche tirando a familiar y claramente nada deportivo. Ya estoy al volante del Peugeot 2008 y lo primerísimo que llama la atención es la extraña postura de conducción característica de todos los Peugeot. Llevo el volante prácticamente entre las piernas y es la única manera que me permite ver el cuadro de mandos por encima de este peculiar aro, que está achatado además por la parte superior y por la parte inferior. Es la postura de Peugeot, te puede gustar, la puedes odiar, cuestión de cada uno. A mí personalmente me resulta muy extraña, pero con el paso de los kilómetros me acabo acostumbrando y al final hasta me gusta. Empezando ya con las características intrínsecas del coche. El coche tiene un planteamiento claramente familiar, muy similar al del Renault Captur. Es más, yo diría que es incluso más cómodo, más filtrado, de suspensión más blanda y que me parece más cómodo que el Renault Captur. Esto tiene una contrapartida y es que inclina más en las curvas. Es un coche que sí que tiene cierta inercia y cierto comportamiento más parecido al de un SUV. Aún así, si le empezamos a dar un poco fuerte para ver cómo va en curva más cerca del límite, me encuentro con una dirección más comunicativa que la del Captur, no especialmente, no muy comunicativa, pero sí mucho más que la del Captur, que me da más información, que me permite jugar con el coche, que me permite jugar con las inercias y que podría llegar a despertarme una sonrisa. Ahora voy bastante rápido por una carretera de montaña y realmente siento lo que está haciendo el coche, siento lo que está pasando. Desde luego no es un coche deportivo, hay un silencio total, hay un gran confort, pero sí es un coche que se podría considerar relativamente divertido de conducir, o al menos tiene todos los ingredientes. El motor empuja con muchas ganas, el de 155 caballos, me parece muy similar en su respuesta al motor del Renault, aunque en este caso es un 3 cilindros y el de Renault es de 4, el resultado es muy similar y la caja de cambios automática también es muy similar a la de Renault. Prioriza el modo económico, digamos, la marcha larga, pero si le pides, en este caso sí que tengo modos de conducción, sí que me da diferentes respuestas y diferentes colores y diferentes regímenes de cambio de marcha. En conjunto, me parece un chasis más redondo que el del Renault Captur, porque es más confortable y al mismo tiempo más deportivo. Ya estoy al volante del Ford Puma y aquí vamos a cambiar no solo de coche, sino de división. Este coche está jugando en una liga totalmente diferente de la de sus dos rivales. Sigue siendo un coche cómodo, sigue siendo un coche bien filtrado y sigue siendo un coche que no tiene una sonoridad molesta. Pero el planteamiento de este vehículo ya no es el de un familiar tranquilo y simplemente para viajar. Ni siquiera es ese familiar un poquito más divertido que era el Peugeot 2008. Este es un coche de talante deportivo. Estoy en la carretera de curvas por la que he probado los otros dos. He metido tercera velocidad. Este coche es manual, es el único manual de la comparativa. Y empiezan a pasar cosas. El sonido del motor se mete con ganas a altas vueltas dentro de la cabina. La dirección me informa un poquito más que la del 2008. Es una dirección blandita, pero algo más informativa. El coche inclina en las curvas, tiene una suspensión relativamente blanda o no muy dura, pero es un coche juguetón. Y esa es para mí la clave y la esencia del Ford Puma. Al ser un cambio manual no lo puedo comparar con los otros, pero sí el motor. El motor es un tricilíndrico, el de menor cilindrada,
pero empuja con las mismas ganas o más que cualquiera de sus dos rivales. Y sobre todo, cuando llego a la curva, soy capaz de apuntar, dirigir y corregir la trayectoria con acelerador y freno, abriendo y cerrando la curva según voy ahuecando o según voy apretando el acelerador. En ese sentido es un coche para jugar con él, para divertirse de verdad, y en este caso le pega un repaso monumental, en mi opinión, a sus dos rivales. Este sí que es un coche divertido, este sí que es un coche deportivo, sin dejar de ser bastante cómodo y perfectamente usable en el día a día. Hasta aquí nuestra comparativa de los tres SUV pequeños. Ahora vamos a terminar con una serie de conclusiones. Sí, y vamos a empezar con el Ford Puma, el único coche de los tres que tiene un carácter verdaderamente deportivo y que nos ha sacado una auténtica sonrisa al volante. Es cierto, es verdad que ha dado un auténtico repaso dinámico a sus rivales, pero también es cierto que en cuanto a calidad se ha quedado un poquito por detrás de ellos. Efectivamente, y como familiar tampoco acaba de ser tan versátil como sus dos contrincantes. Vamos ahora con el Peugeot 2008. El Peugeot 2008 es quizás el más equilibrado de la comparativa. Es el que aúna unas ciertas cualidades dinámicas y una cierta diversión al volante con la calidad y el tamaño de un buen familiar. Tienes razón, David. La verdad es que se ha quedado muy cerca del Captur e incluso es un poquito más cómodo y un poquito más divertido de conducir. Pero también es cierto que por precio se queda un poquito lejos de sus rivales. Efectivamente, lo cual nos lleva al tercer miembro de la comparativa, el Renault Captur. El Renault Captur ha demostrado ser el producto más completo, es el más redondo, el más interesante como familiar, el más versátil y el más aprovechable interiormente. Y es que aunque ha sido un poquito aburrido de conducir, todo hay que decirlo, Sí. En cuanto a calidades y a precio, es el líder de la comparativa. Y con este claro ganador que ha sido el Renault Captur, esperamos que esta comparativa os haya servido para conocer un poco más los detalles y las personalidades de estos tres vehículos y por lo tanto os puede ser un vídeo útil a la hora de elegir cualquiera de ellos. Así que si os ha gustado nuestra comparativa, darle a me gusta, suscribíos a nuestro canal y no olvidéis activar la campanita para que os lleguen todas las alertas de nuestros vídeos. Hasta la próxima.